estamos hablando y el tema es ¿qué es ser un cristiano? Es alguien que pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Es alguien que pone la mira en lo eterno y no lo temporal, ¿sí? Es alguien que se hace tesoros en el cielo y no se hace tesoros en la tierra, ¿sí? Es alguien que no ama el mundo, sino que hace la voluntad de su Padre y permanece para siempre. Amén. Entonces, esto es tan importante y para mí ha sido muy importante en mi vida, como que siempre pensar de esta manera, ¿sí? Porque si uno no tiene esta convicción, uno viviría su vida solo para tener placer temporal, ¿sí? Y lo que más rápido me satisfaga, eso voy a hacer, ¿sí? Y hay un versículo que dice, vamos a Hebreos 11, por favor. Y en el 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Y de ahí dice, por la fe muchas cosas, y después en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, es tan importante, digamos, entender que, o sea, nuestra convicción de que está lo eterno y que en eso vamos a poner nuestra mirada, ¿sí? Y bueno, por eso, para mí personalmente, una vez hablamos hemos hablado aquí de varios temas como de apologética, ¿sí? Hemos hablado de por qué Dios sí existe y cuáles son las razones para saberlo, ¿sí? Cuál es la improbabilidad de que, no sé, de que el universo solo haya surgido así, de la nada, ¿sí? Que el universo tuvo un comienzo, ¿sí? Que todos sabemos que el universo está en constante expansión y si está en constante expansión, en algún momento estuvo en un punto cero. ¿Y qué produjo ese punto cero? Creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el punto cero, ¿sí? Entonces, sabemos que, bueno, hay muchas razones para tener nuestra certeza de que Dios existe. La conciencia es otra, la conciencia y nuestra mente es otra cosa que tenemos que analizar si queremos afirmar que Dios no existe, ¿sí? Porque nadie puede leer nuestros pensamientos, ¿sí? Y es un misterio estudiado por muchos filósofos a lo largo de la historia, cómo es que la mente tiene conexión con nuestro cuerpo, ¿sí? Y ¿qué otro? El origen de la vida. Los científicos llevan años buscando cuál es el origen de la vida, ¿sí? Y aunque digamos querramos afirmar la teoría de la evolución, para cómo fue el origen de la vida no hay ni siquiera una teoría, ¿sí? O sea, yo hace poco estaba viendo es un video de una persona que es bioquímico y él dice, o sea, la evolución todavía tienen bastantes teorías y un montón de ideas, pero para el origen de la vida no tenemos ni la menor idea, ¿sí? Y porque nosotros solo ponemos químicos juntos y eso no, o sea, pones los químicos que quieras juntos y eso no produce algo racional, pues, no produce algo con vida, amén. Entonces, si vas a negar a Dios, y pues vas a ser racional, tenés que enfrentarte a todo eso, ¿sí? Y yo les digo, es tan improbable que cada ley del universo esté tan exactamente seteada, ¿sí? Y, o sea, la probabilidad es, digamos, o sea, ahorita no tengo esos datos porque hoy no era ese el tema, pero estoy trayendo de vuelta. Pero la probabilidad, digamos, es 1 no es en 1.000.000, es como 10 elevado a la 14, algo así, de que todo esté seteado de la manera que está para que haya vida, ¿sí? Tenemos que estar en un espacio de
de 4 dimensiones. Los científicos saben que eso podría variar, ¿verdad? La fuerza electromagnética, hay un montón de fuerzas, un montón de cosas que se tienen que dar para que podamos tener vida, ¿sí? Y nosotros vivimos, bueno, y si no queremos creer, les digo, o sea, no estamos siendo congruentes con la manera en que vivimos toda nuestra vida, ¿sí? Porque digamos, ustedes les dicen, subámonos un avión y la probabilidad de que se mueran en el avión es de 1 entre como 200,000, digamos, ¿verdad? ¿Y se suben o no se suben? ¿Quieren ir a los estados o quieren ir a algún lado? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ustedes creen que el avión va a funcionar, ¿sí? Y de la misma manera, no estamos siendo congruentes si decimos yo no creo en Dios, porque está la probabilidad de 1 dividido 10 elevado a la 14 de que Dios no exista y de que esto haya pasado al azar, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es tan importante. Y para mí, y cuando juntamos, bueno, hace como 3 sábados estuvimos hablando de cómo estudiar la Biblia y les compartí también un poco de evidencia de la Biblia, cómo, cuán improbable es que todas las profecías de Jesús se hayan cumplido en Él, ¿sí? Que, o sea, hay un estudio de cómo evaluaron solo como 10 profecías y la probabilidad era como 1 dividido 10 a la 17, ¿sí? Y, o sea, piensen solo en este factor, ¿cómo sabemos cuán probable es que ustedes quisieran morir crucificados justamente? ¿Sí? ¿Cuán probable es que el descendiente de David, pues 490 años, que también dice la Biblia que son 70 semanas desde, creo que era la reconstrucción de una ciudad que aparece en la Biblia, pero que naciera en Belén, y ahorita no se me vienen todas las profecías, ¿sí? Pero solo cuán probable es que es un descendiente de David naciera en Belén y muriera en la cruz, ¿sí? Si yo hubiera nacido en Belén, yo no hubiera dicho, yo quiero morir crucificado y yo voy a hacer milagros y me voy a subir a un burrito para que todos me alaben. Yo no habría hecho eso porque no soy capaz, ¿sí? No soy capaz de cambiar el mundo, la historia del mundo. Que le pongan el año 0, ¿sí? Que digan después de Cristo, antes de Cristo, ¿sí? Yo no soy capaz. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Pues es básicamente 0, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Y los discípulos qué? Ese es otro tema, ¿sí? Los discípulos que estaban locos, ¿por qué murieron martirizados? Por una mentira. Todos creyeron en una mentira. ¿Cuándo han visto que 12 personas mueran martirizados por una mentira? Y por algo que cambia el mundo, ¿sí? Es muy improbable, ¿sí? Estamos creyendo en lo improbable, pues, o sea, si creemos que eso no es cierto. Eso, y bueno, todo esto es porque sin fe es imposible agradar a Dios y es importante que tengamos fe, ¿sí? Y hoy les voy a hablar de, como el tema era el cielo versus la tierra, ¿sí? Entonces, dije, voy a estudiar un poco sobre el cielo porque tenía un libro que se llamaba En defensa del cielo, que es escrito por Lee Strobel, y ese libro me llevó a otro libro porque él mencionaba otro libro. Entonces, terminé leyendo el otro libro que se llama Imagina el cielo, ¿sí? Este libro es escrito por John Burke y él es una persona que se convirtió a raíz de que su mamá tenía cáncer, ¿sí? Y estaba en las últimas etapas de su vida y encontró un libro que se llamaba From Life to Life, algo así, que era escrito por el doctor Moody, ¿sí? Que lo que había estudiado era experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Que es algo que se ha incrementado en los últimos años porque también la medicina ha mejorado, ¿sí? Entonces,
él cerró el libro y dijo, si cerró el libro llorando y dijo, si esto es cierto, no hay nada más que sea más importante que esto, dijo, ¿verdad? Y hoy en día es pastor, sí, porque se convirtió. Ese fue su punto inicial. Y en este libro habla sobre cómo el cielo muchas veces, como que como cristianos no tenemos no nos ponemos a pensar tanto en cómo es el cielo, entonces no tenemos, por ejemplo, tanta emoción de estar en el cielo, ¿verdad? Y además habla de cómo en las experiencias cercanas a la muerte se han hecho muchos estudios y han visto cómo hay factores que coinciden entre los pacientes que tienen experiencias cercanas a la muerte. Entonces, sí. Bueno, esto lo había puesto porque así somos de pequeños, así de pequeño es el tiempo en comparación con una eternidad. Sí, entonces, bueno, y todavía es más pequeño porque realmente la eternidad no se puede dimensionar en algo eterno, ¿sí? Pero si yo les dijera, les doy un quetzal hoy o les doy 1.000.000 mañana, ¿qué elegirían? ¿Verdad? Elegiríamos posponer nuestra gratificación, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner la mira en las cosas de ahí arriba, ¿sí? Entonces, en estos estudios de experiencias cercanas a la muerte, descubrieron, estudiando a 1.300 experiencias cercanas a la muerte, encontraron que las personas tenían una experiencia extracorporal, que es una separación de la conciencia y el cuerpo físico. Esto quiere decir que ellos salieron y veían sus cuerpos o cuando estuvieron a punto de morir, ¿sí? Sus sentimientos eran agudizados, el 74% dijo estar más consciente y alerta de lo normal. Sus emociones o sentimientos intensos generalmente eran generalmente positivos y el 76.2% dijo sentir una paz increíble. Pasar por un túnel o atravesarlo, 33.8%, encontrarse con una luz mística o brillante, el 64.6% dijo eso. Encuentro con otros seres, ya sean místicos o familiares o amigos fallecidos, 57.3%. Una sensación de alteración del tiempo y el espacio, revisión de vida, encuentro con reinos no mundanos o celestiales, es decir, como que vieron el cielo. Encuentro o aprendizaje de conocimientos especiales, 56%, encontrarse con un límite, una barrera, 31%, y regreso al cuerpo físico, el 58.5% fue consciente de una decisión de regresar. Es decir, es como que estaban ahí arriba y el Señor les decía, ¿quiere regresar o no quiere regresar? Y en este libro hay muchas experiencias, yo no me puedo poner a leer mucho, pues, pero ese es como un resumen de los hallazgos, ¿sí? Entonces, les voy a leer una como ejemplo y voy a tomar un poquito de agua porque me estoy deshidratando. Pero también esto lo resumí, pero dice, era el año de 1943 en Camp Barkley, Texas, y George Ritchie se había alistado para luchar contra los nazis. Esta historia es de George Ritchie, que fue el que hizo que se escribiera un libro que es escrito, es este libro que es From Life to Life, creo que algo así se llama, del Dr. Moody, ¿sí? Cuando el Dr. Moody leyó esta historia fue que empezó a escribir su libro. Pero, digamos, de lo principal que les quiero resaltar es que decía, la luz de la habitación empezó a ser cada vez más brillante. Me quedé mirando con asombro mientras el brillo aumentaba, viniendo de ninguna parte, pareciendo brillar en todos los lugares al mismo tiempo. Era imposiblemente brillante, era como 1.000.000 de lámparas de soldador ardiendo a la vez. Y justo en medio de mi asombro surgió un pensamiento prosaico.
probablemente nacido de alguna clase de biología de la universidad. Me alegro de no tener ojos físicos en este momento, pensé. Esta luz destruiría la retina en una décima de segundo. ¿Sí? Aquí él ya estaba muerto, estaba como en espíritu, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por eso, y estaba viendo una luz muy, muy fuerte. Y después dijo, no, me corregí, no la luz, él. Él sería demasiado brillante para mirarlo, porque ahora vi que no era la luz, sino un hombre que había entrado a la habitación, o mejor dicho, un hombre hecho de luz. En el instante en que lo percibí, una orden se formó en mi mente: levántate. Las palabras salieron de mi interior, pero no tenían una autoridad que mis meros pensamientos, pero tenían una autoridad que mis meros pensamientos nunca habían tenido. Me puse de pie y al hacerlo tuve la estupenda certeza que estaba en presencia del Hijo de Dios. Pensó en Jesús, el Hijo de Dios, del que había aprendido en la escuela dominical. Gentil, manso, un poco débil. Pero esta persona era el poder mismo fundido con un amor incondicional que lo abrumaba. Un amor asombroso, un amor más allá de la imaginación. Este amor conocía todas las cosas desagradables de mí. Las peleas con mi madrastra, mi temperamento explosivo, los pensamientos sexuales que nunca pude controlar, cada pensamiento y acción mezquina y egoísta desde el día que nací, e igualmente me aceptó y amó. Cuando digo que él sabía todo sobre mí, esto era simplemente un hecho observable, porque en esa habitación, junto con su radiante presencia, al mismo tiempo, aunque al contarlo tenga que describirlos uno por uno, habían entrado también cada uno de los episodios de toda mi vida. Todo lo que me había sucedido estaba simplemente allí, a la vista, contemporáneo y actual. Todo parecía tener un lugar en ese momento. No sabía cómo era posible. Paralizado me miré a mí mismo de pie en la pizarra en una clase de ortografía de tercer grado, recibiendo mi insignia de águila delante de mi tropa de exploradores, llevando a papá Dabney a la veranda en Moss Side. Hubo otras escenas, cientos, miles, todas iluminadas por esa luz abrasadora, en una existencia donde el tiempo parecía haberse detenido. Habría sido necesarias semanas de tiempo ordinario. Cada detalle de 20 años de vida estaba allí para ser observado. ¿Qué has hecho con tu vida para mostrarme? La pregunta, como todo lo que procede de él, tenía que ver con el amor. ¿Cuánto has amado con tu vida? ¿Has amado a los demás como te estoy amando a ti? ¿Totalmente? ¿Incondicionalmente? No sabía que un amor así fuera posible. Alguien debería habérmelo dicho, pensé indignado. Un buen momento para descubrir lo que era la vida. Yo te lo dije, pero ¿cómo? Todavía quiero justificarme. ¿Cómo podría haber dicho y yo no haber escuchado? Te lo dije por la vida que viví, te lo he dicho por la muerte que he tenido. Y si mantienes tus ojos en mí, verás más. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor por esa historia. Amén. Sí, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Y esta solo es una de un montón de historias que están aquí, ¿sí? A mí me impactó un montón leerlo y también se lo recomiendo. Creo que es muy importante para tener una visión de vida más profunda. Sí. Pero había, por ejemplo, una historia de una cieguita, una persona ciega que nunca había visto, no sabía lo que era ver, pero tuvo esa experiencia, ¿sí? Y se estaba acostumbrando a cómo era ver. Y dice, aquí hay una, vamos a ver, Vicky se llamaba una, nota que ahora junto a ella hay una figura cuyo resplandor es mucho mayor que la iluminación de cualquier de las personas que he encontrado. Inmediatamente reconoce a este ser, reconoce que este ser es Jesús. Dice, como explica el cardiólogo e investigador holandés Pim van Lommel, las historias de Vicky y las de otras personas invidentes con una experiencia cercana a la muerte obligan a los científicos a plantearse nuevas ideas
sobre la relación entre la conciencia y el cerebro. Las observaciones de Vicky no pueden ser producto de la percepción sensorial o de la corteza cerebral visual en funcionamiento, ni pudieron ser producto de la imaginación, dados sus aspectos verificables. Porque ella decía, ella ni siquiera podía imaginar, porque no había tenido vista, ¿sí? No tenía materia prima para poder imaginar, y todo lo que cuenta era como increíble, ¿sí? Entonces, dicen aquí personas que estuvieron, digamos, como clínicamente muertas de 2 a 3 minutos, pasan contando su historia por horas o semanas, pues, ¿cómo es eso posible? Dicen, ¿no? Entonces, Moody escribió Life After Life, y después más de 900 artículos sobre las experiencias cercanas a la muerte se publicaron en literatura académica antes del 2011, adornando las páginas de revistas tan variadas como Psychiatry, The Lancet, Critical Care Quarterly, The Journal for Near Death Studies, American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychology y Resuscitation in Neurology. Aquí me están en prueba de inglés, ¿me entienden? Pero bueno, ahí estoy tratando de darles un resumen de lo que dice ese libro, ¿sí? Y de lo importante, de lo bonito que es que Dios nos dé eso por medio pues de la experiencia o como de la ciencia, ¿sí? Dice, después de leer cerca de 1 millar de experiencias cercanas a la muerte, lo más común que he escuchado es lo imposible que es poner la experiencia en palabras. Escuché las expresiones de lucha, no hay palabras humanas que se acerquen a ello, no hay palabras para expresar su presencia divina. Lo que vi fue demasiado hermoso para expresarlo en palabras. El tipo de amor que experimenté allí no se puede expresar con palabras, ¿sí? Eso decían, era como de lo más impactante. De ahí hay un factor que está entre estas estadísticas, y es que básicamente como 1/4 parte de las personas que vivían esto miraban una revisión de vida, y es que como que el Señor les mostraba su vida en un momento, ¿sí? Como que todos los episodios de su vida. Y para mí, al leer esto, de lo más impactante es que al Señor lo que más le importaba decía uno de los pacientes de aquí, al Señor parecía importarle poco cuando gané mi medalla, no sé, olímpica de no sé qué, pero le importaba mucho cómo dejé abandonada a mi familia, o le importaba mucho cómo no les di el amor que necesitaban mis hijos, y estuve enfocado tanto en mi carrera y en mi trabajo que los dejé a un lado, ¿sí? Y decía que, para ellos, para muchos de los que están aquí, Dios les mostraba cómo sus acciones repercutían y creaban como una ola, y ellos podían ver como 12 pasos adelante lo que ellos hicieron, que fue en lo que repercutió, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Vamos a ver si hay algo más que les tengo que decir, pero sí, la pregunta era, ¿qué has hecho con la vida que te di? Principalmente eso era lo que sentían las personas. Y como les digo, de lo principal era cómo eran tus relaciones con los demás. Eso era lo que más le importaba al Señor. Y eso coincide con la Biblia totalmente, ¿sí? Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto, si no ama al hermano que sí ha visto, ¿sí? Y hay tantas cosas bien importantes en esto, pero a mí de lo que más me impactó es entender cómo es el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Entender que el amor de Dios es incondicional, en el sentido de que el Señor nos sigue amando. Es como que el Señor estuviera viendo desde arriba y ve en la película que estamos haciendo destrozos y Él nos sigue amando, ¿sí? Y Dios espera que nosotros amemos igual a los demás, porque entonces les vamos a testificar de ese Dios en el que creemos. Amén. Y bueno, que nuestras acciones
tiene repercusiones más allá de lo que creemos, ¿sí? Ellos decían como cosas que incluso no eran intencionadas, pero creaban repercusiones y cómo el Señor las miraba, ¿sí? Y otra cosa es que Dios sigue teniendo el control y nos sigue amando a pesar de lo que somos, pero debemos hacer lo mejor que podamos, ¿sí? O sea, porque yo me haya equivocado no quiere decir que le voy a arruinar todo el plan a Dios, ¿sí? Porque todos nos vamos a equivocar, pero sí somos responsables de amar al Señor con todo nuestro corazón y hacer lo mejor que podamos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y después, ahora vamos a hablar un poquito qué es aquellas cosas que son de arriba, ¿sí? Y bueno, es bastante lógico, todo lo que viene de Dios es de arriba, ¿sí? Entonces tenemos que averiguar qué viene de Dios. ¿Qué viene de Dios? Su palabra, su espíritu. Hemos visto que viene de Dios. Y vámonos vamos a ver, a Efesios 2:10. No, perdón, vamos a ir a Mateo 5:18 mejor. Entonces vamos a ver qué cosas, pues en qué cosas debemos poner la mira. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto sea cumplido. Entonces, bueno, y hay otro versículo que dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es tan importante porque nos da un mapa de cómo Dios quiere que vivamos esta vida, ¿sí? Vámonos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, se dan cuenta, la Biblia hace tanto énfasis también en nuestras obras, ¿sí? Nuestras obras son muy importantes y eso es lo que, o sea, lo que yo miraba también pues en este libro que era de experiencias de esas personas, ¿sí? Que nuestras obras importan, todo lo que hagamos. Hacer la voluntad de Dios no quiere decir que yo tenga que ser pastor, ni que todos ustedes tengan que ser pastores, pues, porque ustedes pueden hacer las obras que Dios preparó de antemano en su trabajo, en su colegio, en su universidad. Dios no les pide hacer lo que no está a su alcance, pero sí lo que está a su alcance, ¿verdad? Entonces, siendo un ejemplo, una influencia correcta para los demás también. Eso es una buena obra que podemos hacer, ¿sí? A veces eso influye más que palabras o más que lo que decimos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, nuestras obras son importantes. Vámonos a Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, pero dice que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que sí importan.
Eso es lo que quiero resaltar aquí, ¿sí? Al Señor le importan nuestras obras. Y vámonos a 2 Corintios 5:10. O vámonos mejor a 1 Corintios 4:5. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces Dios va a juzgar en un futuro, ¿sí? Vámonos a 2 Corintios 5:10. Y 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y vámonos a Mateo 16:26, por favor. Y dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ya lo habíamos leído, no sé si ya lo hemos leído, pero o era uno paralelo. Pero no habíamos leído porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Entonces, pues lo que les quiero probar con esto es que al Señor le importan nuestras obras. Hay un salmo que dice: atento está a todas sus obras, ¿sí? Entonces el Señor está atento a lo que hacemos, hasta lo más insignificante. Y por eso es que, pues si nos equivocamos, pues no es que el chiste sea equivocarnos, pero el Señor nos sigue amando y su sangre sigue estando ahí para nosotros, ¿va? Entonces solo nos levantamos y seguimos y tenemos, es como ese colchoncito de amor del Señor que nos sigue amando a pesar de que fallemos. Pero no por eso quiere decir que nos vaya a dar igual, pues, y falla, nos vamos a restregar en el lodo, ¿sí? Pero, y aunque así fuera, el Señor nos sigue amando, pero ese no es el propósito, ese no es lo que Dios quiere que hagamos en la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver por último que algunas buenas obras que Dios quiere que hagamos, y de algunas ya hablamos un poco. Vámonos a Mateo 5:44. Y Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, aunque pueda sonar difícil, pero cuando entendemos el amor que el Señor tiene por todos nosotros, debe ser más fácil, ¿sí? Porque entendemos que el Señor nos sigue amando incondicionalmente a pesar de cómo somos. Amén. Vámonos a Marcos 10:43. Creo que sí.
Así, Marcos 10:43. Marcos 10:43 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, esto creo que es increíble porque probablemente si fuera porque, o sea, el amar a nuestros enemigos también es servir, pues, ¿sí? Entonces, si nosotros no sirviéramos, que el servicio es como algo en lo que no están haciendo algo no hicieron algo por nosotros para que nosotros lo hagamos, por así decirlo ellos. Pero si servimos, hay personas que no van a venir al conocimiento del Señor si no los servimos, ¿sí? Porque es como un amor incondicional que estamos dándoles, ¿sí? Vámonos a Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Y vámonos a Colosenses 3 otra vez. Y Colosenses 3 dice, vámonos, sí, aquí está. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, otra manera de amar al Señor, pues sí, que el Señor espera que amemos a los demás, es perdonándolos, ¿sí? Por ese amor incondicional que Él nos ha dado. Amén. Y creo que vamos a terminar allí. Solo vamos a terminar por último con este versículo y leámoslo todos juntos otra vez, del 1 al 2, ¿sí? Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento de tu nombre que nos das, Padre, a través de todas estas experiencias, de todas estas personas que tú has usado para que podamos saber más de ti, más de lo real que tú eres, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Señor, porque tú has dejado un testimonio firme, Señor, de quién eres tú, Padre, en tu palabra, Señor. Has dejado por escrito, Padre, Señor, Padre, que no puede ser alterado, Padre, Señor, para que sepamos que tú eres real, Padre Santo, y que tú nos amas, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, Padre, que tú nos amaste, Padre, sin que hubiéramos hecho nada, Padre, para que nos amaras, Padre Santo. Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre, a dar ese amor, Padre, incondicional a los demás, Padre Santo. Padre, que ellos puedan vernos, Padre, y puedan decir: sus obras brillan, y puedan exaltarte, Padre. Señor, que puedan ver ese amor, Señor, diferente, Padre, Señor. Padre, esa luz, Padre, ese brillo, Padre, en nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor, por amarnos de la manera que nos amas, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, Señor, te pedimos que si hay algo en lo que te hemos fallado, nos perdones, Padre. Si en alguna manera nos hemos alejado, Señor, de ti, Señor, perdónanos, Padre. El Señor dice
que Él puede hacer las cosas nuevas. Él nos hace nuevas criaturas.